Bienvenido a una lección en la que descubriremos las reglas para multiplicar enteros analizando los patrones al multiplicar enteros. Entonces, para comenzar, sabemos que positivo por positivo es igual a positivo. Entonces comenzaremos con nuestro producto de positivos, y avanzaremos hacia un producto de positivo y negativo. Entonces comenzaremos con 5 por 4. Mantenga el primer factor 5 y luego disminuya el segundo factor en 1 cada uno. Ahora, observe cómo el segundo factor comienza en 4 y luego disminuye de 1 a 3, y luego 2, 1, 0. Negativo 1, negativo 2, negativo 3 y luego negativo 4. Entonces sabemos que 5 veces 4 es igual a 20. 5 por 3 es igual a 15. 5 por 2 es igual a 10. 5 veces 1 es igual a 5. Y 5 veces 0 es igual a 0. Entonces, a medida que continúan disminuyendo un segundo factor en 1, el patrón que vemos en sus productos debería continuar. Al observar los productos, observe cómo a medida que el segundo factor disminuye en 1, el producto disminuye en 5 cada vez. Note que 20 menos 5 es igual a 15. 15 menos 5 es igual a 10. 10 menos 5 es igual a 5. Y 5 menos 5 es igual a 0. Entonces, si continuamos restando 5, deberíamos poder encontrar los productos restantes. Y dado que 0 menos 5 es igual a 5 negativos. 5 veces negativo 1 es igual a 5 negativo, y negativo 5 menos 5 es igual a 10 negativos. Y por lo tanto, 5 veces negativo 2 es igual a 10 negativo. Y negativo 10 menos 5 iguales 15 negativo. Entonces 5 veces negativo 3 es igual a 15 negativo. Y finalmente negativo 15 menos 5 iguales negativo 20. Y por lo tanto, 5 veces negativo 4 es igual a 20 negativo. Entonces, si nos centramos en estas últimas 4 filas aquí con estos últimos 4 productos, deberíamos reconocer que hemos descubierto que un positivo por un negativo es negativo. Así que sigamos adelante y formalicemos esto en la próxima diapositiva. Aquí está la nueva regla que acabamos de descubrir. Un positivo por un negativo es negativo, pero debido a la propiedad comunicativa de la multiplicación que dice que a veces b es igual a b tiempo a. Por ejemplo, sabemos que 3 veces 2 es igual a 6 y también 2 veces 3. Entonces, porque podemos cambiar el orden de multiplicación y no afectar el producto. Si un positivo multiplicado por un negativo es igual a un negativo, entonces un negativo multiplicado por un positivo también debe ser negativo. Lo que significa que ahora tenemos 3 reglas para multiplicar enteros. Nuevamente sabemos que un positivo por un positivo es positivo. Y luego aquí, si los signos son diferentes, observe cómo el producto es negativo. Entonces, la única regla que queda es cuando tenemos un negativo por uno negativo. Así que trataremos de descubrir esa regla comenzando con lo que sabemos ahora. Un negativo multiplicado por un positivo es negativo. Y luego, en este caso, vamos a mantener el primer factor negativo en 5. Y luego nuevamente, disminuye el segundo factor en 1, donde el segundo factor comenzará a las 4, y disminuirá en 1 hasta llegar a 4 negativo. Observe cómo los segundos factores son 4, 3, 2, 1, 0. Negativo 1, negativo 2, negativo 3 y negativo 4. Así que nuevamente estamos comenzando a conocer estos primeros 5 productos. Ahora sabemos que un negativo por un positivo es negativo. Entonces negativo 5 veces 4 es igual a 20 negativo. Negativo 5 veces 3 es igual a 15 negativos. Negativo 5 veces 2 es igual a 10 negativo. Negativo 5 veces 1 es igual a 5 negativos. Y negativo 5 veces 0 es igual a 0. Entonces, nuevamente, al analizar el patrón en estos productos, deberíamos poder encontrar los productos restantes donde tenemos un negativo por un negativo. Observe cómo los productos son negativos 20, 15 negativo, 10 negativo, 5 negativo y 0. En la última tabla, estos disminuyeron en 5. Pero en esta tabla están aumentando en 5. Negativo 20 más 5 es igual a 15 negativos. Negativo 15 más 5 es igual a 10 negativos. Negativo 10 más 5 es igual a 5 negativos. Y negativo 5 más 5 es igual a 0. Entonces, nuevamente, este patrón continuará y, por lo tanto, para el siguiente producto, o negativo 5 veces negativo, debe ser igual a 0 más 5, lo que sería 5 positivo. Entonces negativo 5 veces negativo 1 es igual a 5 positivo.
Para el siguiente producto tendríamos 5 más 5, que es positivo 10 y, por lo tanto, negativo 5 veces negativo 2 es igual a 10 positivo, y luego al siguiente producto 10 más 5 es igual a 15. Entonces negativo 5 veces negativo 3 es igual a 15 positivo. Y finalmente 15 más 5 equivalen a 20, y por lo tanto negativo 5 veces negativo 4 igual positivo 20. Así que de nuevo enfocándonos en estos últimos 4 productos, aquí, deberíamos poder reconocer que un negativo multiplicado por un negativo es positivo. Entonces, nuevamente, sigamos adelante y formalicemos nuestras 4 reglas para multiplicar enteros. Observe en estas 2 primeras reglas, que los signos son diferentes, el producto es negativo. Y en estas 2 reglas si los signos son los mismos, el producto es positivo. Avancemos y demostremos esto nuevamente mirando nuestras tablas. Entonces comenzamos la lección sabiendo que lo positivo por lo positivo es positivo. Y luego descubrimos que lo positivo es negativo, y también que un negativo multiplicado por un positivo es negativo. Y luego terminamos descubriendo que un negativo multiplicado por un negativo es positivo. De nuevo, podemos decir que el producto si 2 enteros con signos diferentes es negativo, como vemos aquí y aquí. Y el producto de enteros con el mismo signo es positivo como vemos aquí y aquí. Ahora hay una cosa más que me gustaría mencionar antes de irnos. Al multiplicar varios enteros a la vez, podemos determinar el signo 2 factores a la vez o podemos usar las reglas proporcionadas aquí. El producto de un número impar de enteros negativos es negativo. Mirando este primer ejemplo aquí, observe cómo tenemos un producto de 1, 2, 3, 4, 5 negativos. Y dado que 5 es impar, este producto será negativo. Una vez que conocemos el signo del producto, podemos seguir ignorando los signos y simplemente encontrar su producto de sus valores absolutos. Entonces 2 por 3 es 6, por 1 es 6, 4 por 24, 2 por 48. Entonces este producto es negativo 48. Este método es un poco más rápido que determinar el signo de cada producto individual. Y luego el producto de un número par de negativos siempre es positivo. Entonces aquí tenemos un producto de 1, 2, 3, 4 negativos. Sí, por lo tanto, sabemos que el producto será positivo. Y por lo tanto este producto sería positivo 48. Bueno, espero que hayas encontrado útil esta lección.